Este video es auspiciado por CarPod Go. ¿Quieres darle la capacidad de CarPlay a tu vehículo? En este video te estaré enseñando la nueva alternativa de la compañía CarPod Go, el T3 Pro, el cual promete la mejor experiencia de CarPlay en tu vehículo. Así que, ¡comencemos! Hablemos primero sobre lo que incluye esta alternativa de CarPod Go y obviamente pues incluye esta pantalla que cabe la pena mencionar que ellos aseguran que es la única que ofrece una experiencia a 60 FPS como también una alta calidad en cuestión de resolución, pero también ofrece múltiples formas de poder montarlo directamente en tu carro para que puedas pues colocarlo como tú quieras y que sea más cómodo para ti. También incluye otras alternativas como por ejemplo poder comprar una cámara para poder tener el sistema de cámara de reversa en tu carro, aunque no tenga esta funcionalidad, como también un módulo para poder darle Bluetooth a tu carro si tu carro no tiene esa alternativa. Hay algunas cosas que son extra, pero sin duda alguna vas a poder encontrar todo lo que necesitas para poder montar esta pantalla en tu carro y que te funcione perfectamente. Para montarlo en tu carro, como te mencioné, hay múltiples alternativas. Lo único que tienes que recordar es que cualquiera de las que uses, ya sea la que tenga un brazo telescópico o la que simplemente sea un poquito más sencilla de utilizar, este dispositivo, como es tan grande y pesa, pues tiene un peso mayor que las otras alternativas, no puede quedar flotando en el aire, tiene que estar recostado en la superficie de tu carro, así que ten eso en consideración a la hora de montarlo. Yo utilicé simplemente la base con cinta adhesiva que puedes colocar en la parte superior de la parte frontal de tu carro, y entonces ahí pues coloqué la pantalla utilizando los ajustadores que ya viene con la misma para que pueda descansar sin ningún problema encima de esta superficie y que la pueda utilizar. Hablemos primero sobre cómo es que funciona esta pantalla y como te puedes imaginar pues utiliza el sistema de CarPlay inalámbrico, así que obviamente en tu dispositivo vas a tener que abrir la sección de Bluetooth para que entonces te puedas conectar directamente a esta pantalla y la puedas utilizar. Una vez lo tengas conectado, realmente la experiencia y la fluidez de esta pantalla es totalmente increíble, se ve sumamente fluido, inclusive hasta mejor que la pantalla con la que viene en mi carro. También la calidad de la misma es muy buena, la pantalla está laminada, es decir que está completamente pegada a la parte de plástico que cubre esta pantalla, así que se ve de mucho mejor calidad. Si has utilizado un iPhone o una tableta de Apple, realmente esta pantalla se ve increíble porque, como te menciono, pues los colores se ven sumamente vivos y se ven que están prácticamente ahí como en la realidad, no que está detrás de una pantalla de plástico, inclusive como se ve en la pantalla de este carro. Ahora bien, como te mencioné anteriormente, este sistema se conecta de diferentes maneras a tu vehículo, así que cuando vamos aquí a la parte de conectividad del dispositivo, pues podemos escoger entre múltiples alternativas. Podemos conectarlo directamente por Bluetooth directamente al carro para que entonces pues podamos conectar nuestro teléfono al Bluetooth del carro y entonces pues tener esta doble conexión de Bluetooth tanto a la pantalla como al carro para que se pueda escuchar el audio desde ahí. También puedes utilizar el sistema de monitoreo de FM para que puedas conectarte al radio FM y entonces pues ahí transmitir el audio, o utilizar un puerto auxiliar para que te puedas conectar directamente a tu teléfono y al audio del carro utilizando ese tipo de conexión. Y finalmente pues utilizar las bocinas de esta pantalla, pero realmente no te lo recomiendo, son bocinas bastante limitadas porque la idea es que obviamente pues utilices la conexión Bluetooth directamente a tu carro y entonces la conexión Bluetooth a esta pantalla para que puedas ver CarPlay. Una vez pues entonces tengas esta conectividad Bluetooth tanto a tu carro como también pues inalámbricamente a esta pantalla de CarPlay, pues vas a poder utilizarlo para reproducir música. Aquí estoy simplemente utilizando música sin derecho de autor para que no haya ningún problema aquí en YouTube, y puedes ver que aquí estoy controlando el audio en mi carro para poder subir el volumen y funciona sin ningún problema. Puedes utilizar tanto el audio de tu carro como también la conexión para controlar el audio en la pantalla aquí para que puedas tener control de la música en tu dispositivo. Un detalle importante, además de la calidad excelente de esta pantalla, es que este sistema tiene un sistema de sensor del brillo de lo que está pasando en el mundo real, para que cuando entonces pues lo tengas activado aquí, pues ahora la interfaz estará cambiando entre el modo oscuro y el modo pues de día, para que por ejemplo pues si estás ya de noche, pues los mapas y toda esa interfaz del teléfono pues se ve un poco más oscuro para que no sea tan brillante mientras están navegando. Y esa otra cosa que también vas a notar en este tipo de pantalla, como puedes ver, el brillo de la misma es sumamente bueno, así que no tendrás ningún problema a la hora de verlo mientras se está manejando. No vas a tener ningún problema aunque haya mucho sol. Sin duda alguna la calidad de esta pantalla es sumamente mejor de lo que tienen múltiples carros, aún esta Nissan Rogue del 2021. Otra cosa que me gusta de esta pantalla de CarPod Go es que también está pensada para que se pueda desconectar y conectar fácilmente, así que si por ejemplo ya llegaste a tu ubicación final
y te vas a bajar de tu carro, pues tiene una placa magnética en su parte trasera para que entonces pues puedas removerla y fácilmente, como pudiste ver, sin hacer prácticamente nada de fuerza, y entonces pues la puedas guardar simplemente donde tú quieras. Y conectarla otra vez pues es igual de fácil utilizando esta placa magnética, así que una vez ya la tengas y ya estés listo para entonces comenzar a navegar, simplemente lo acercas ahí y él automáticamente se estará alineando para que entonces se pueda comenzar a utilizar sin ningún problema. Y lo último que me gusta de esta pantalla es que si por ejemplo pues se comparte tu carro y tu pareja o tu amigo pues tiene un equipo de Android, también se puede conectar con el sistema de Android Auto para que puedas tener la interfaz de mapas, que puedas utilizarlo para controlar la música, en fin, sin duda alguna puedes utilizarlo para poder sacarle el máximo aunque tengas un iPhone o un equipo de Android. Luego de contarte un poco sobre cómo es que funciona esta pantalla, realmente estoy bastante sorprendido en cuestión de la calidad y la nitidez de la misma. El hecho de que la pantalla está laminada y está prácticamente pegada ahí a la cubierta de la misma le da un sentido de calidad superior inclusive a la pantalla que tengo en este carro con el sistema de CarPlay. Así que si quieres buscar una alternativa para poder elevar la experiencia de CarPlay en tu carro, o por ejemplo tienes un carro que no tiene la función de CarPlay, esta sin duda alguna es una excelente alternativa, y si quieres una para ti la vas a poder encontrar acá abajo en la descripción de este video para que puedas comprarla y hacerte de la tuya y puedas darle una experiencia bastante increíble de CarPlay a tu vehículo. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber tu opinión sobre esta alternativa de CarPod Go. ¿Te piensas comprar una? Déjame saber la pregunta que tengas acá abajo. Gracias por ver este video, nos estaremos viendo en el próximo. Hasta luego.